Bienvenidos todos los que nos visitan en la página de Facebook de Andrés Forero Medina, candidato al Senado C60, en la lista del Partido Conservador en alianza con Laicos por Colombia. La noche de hoy nos acompaña el doctor Carlos Corcio Tálora, fundador del movimiento Laicos por Colombia, senador de la República por 3 periodos y uno de los grandes promotores de la evangelización de la política en Colombia. Por eso lo hemos invitado, para que hagamos un diálogo junto con todos los que nos acompañan hoy sobre la política, el bien común y los temas de actualidad. Bienvenido, doctor Carlos Corcio. Muchas gracias. Me complace muchísimo participar en este diálogo tan sumamente amable. Realmente, si el tema es la política, lo primero que tenemos es definirla. ¿Qué es política? Hoy se entiende por política, por la mayor parte de la gente, el poder. Luchar por el poder, conservarlo, administrarlo e incluso hacer el bien con el poder. Ese es un concepto equivocado, porque el poder es la fuerza. Y si fuera así, el mejor político sería el más poderoso y el peor político sería el pobre porque no tiene poder. Hay otro concepto que es absolutamente válido, que es el bien común. Al decir el bien común ya decimos que la política es ética, porque la moral es hacer el bien y evitar el mal. Entonces, hacer el bien es una actividad noble que eleva y por eso se ha dicho que la política en sí misma es una de las grandes virtudes sociales. Sin embargo, hay una mejor definición que esta, y es decir, hacer el bien en común. En común. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son los llamados a hacer el bien por la ciudad, la polis o por el Estado en la actividad política? Es que todos los que convivimos en un país, los que formamos parte de la gran familia de la patria, todos debemos hacer el bien en el común. Y es maravilloso porque si todos hacemos eso, todos crecemos, todos avanzamos y realmente en eso consiste la paz. De modo que la participación política va más allá del voto en las elecciones e incluye, por supuesto, ir a votar, pero va más allá del voto porque hacer el bien en común se hace no solamente el día de las elecciones, sabiendo elegir, sabiendo escoger quién nos va a representar, quién va a ser nuestro vocero en las autoridades del Estado. Pero ese día marca la pauta de otra manera de seguir haciendo política que es cotidiana. El bien común, el bien en común, es una virtud que debe trabajarse y construirse diaria y cotidianamente. Tanto que los mismos que estudian la política y que lo llaman o se conocen con el nombre de politólogos, muestran cómo, si política es hacer el bien en común, la mamá que está criando y cuidando a su hijo está haciendo el bien en común y está haciendo más política esa señora en su casa que un profesional de la política. De manera que cada uno, cuando está en la actividad cotidiana, está haciendo política si hace el bien con otro. Lo que pasa es que la política se hace en los distintos ambientes donde la persona, el ciudadano, el residente en un territorio, en un estado, participa en la construcción del bien en común. Se puede hacer el bien en común en familia, se puede hacer el bien en común en el compartir de la experiencia religiosa, se puede hacer el bien en común en la actividad educativa, en la actividad cívica, en la actividad empresarial, comercial, pero también se puede hacer el bien común en el Estado. Y es lo que nos invita el cronograma electoral este próximo domingo, 11 de marzo. Cómo participar en la construcción del bien en común para Colombia en un evento, una alegría, una fiesta de la democracia, que es elegir a quienes nos van a representar y ejercer esa facultad de elegir o ser elegido. Nosotros fuimos invitados
a participar en este debate electoral como candidato de Laicos por Colombia en alianza con el Partido Conservador y llevar la vocería suya de los creyentes, de los ciudadanos que creen para construir el bien en común en el ámbito del Estado, en la elaboración, proyecto, aprobación de leyes, en la gestión del Estado, en el gasto público, en la inversión social y en la colaboración en la construcción del bien en común en ese ámbito propio que es la autoridad del Estado. ¿La política actualmente se encuentra en estado de evangelización? ¿Hay que evangelizar la política? Por supuesto. Y vamos a entrar al concepto fundamental. El fundamental es este. La política es hacer el bien en común, ya lo vemos. Pero nunca se podrá hacer el bien en común por parte del hombre y solamente por el hombre. Porque el hombre es un ser herido por el pecado original. Y entonces solo no puede hacer política porque por dentro ya está herido. Ya hay esa tendencia hacia el mal, que por supuesto cuando es el mundo político es mucho más fuerte que individualmente porque se potencia y por eso hay guerras, conflictos, injusticias. Entonces, para hacer bien el bien en común se requiere la gracia santificante. Los cristianos entendemos eso. Claro. ¿Qué es la gracia santificante? La vida de Dios que penetra la vida humana, la sana, no la sustituye y la potencia. Entonces, llevando la gracia santificante, o sea, la vida de Dios al corazón de la política, ahí sí se puede hacer el bien en común, porque Dios entra y con Él vamos construyendo la creación de la comunidad. De manera que la fuerza más poderosa de la política es Cristo, porque Cristo es la fuente de la vida. Y la quintesencia del bien en común está en el pueblo de Dios, que es la iglesia. De modo que los que somos bautizados somos los mayores responsables de la vida política de un país, porque de la entraña de la Eucaristía, que es donde brota la vida de Dios, surge todo lo que después se traduce en las distintas estructuras, no para sustituirlas, sino para sanarlas y para que se pueda hacer. De manera que ese es el concepto de evangelizar la política, llevar la vida de Dios, la gracia santificante, al corazón de la política. Y eso sucede absolutamente en todas las actividades políticas. Cualquiera que usted me quiera mencionar, verá que una cosa es hacerla solamente el hombre por sí mismo y otra iluminado por la fe y la gracia santificante. Pero además se hacen no de manera individual, sino en la comunidad del pueblo creyente, que al mismo tiempo participa en el Estado de la condición de ciudadano, de residente, y que conforma la nación. Y esa nación, que al mismo tiempo es nación creyente, tiene el compromiso de participar y construir ese bien, comunicar la virtud del bien, lo que Dios quiere bueno para el hombre, en ese compartir de la comunidad a través de la organización, de las estructuras sociales, del servicio a la comunidad, de hacer aquello que el individuo solo no puede hacer y requiere el apoyo de la comunidad, el apoyo de la autoridad del Estado para vivir en felicidad, en armonía. Y ese es el propósito por el cual el Estado está al servicio de la comunidad ciudadana. Y las autoridades que se eligen para administrar la función del Estado, la función administrativa, la función judicial, o en mi caso, la función legislativa, es una función que se debe ejercer al servicio de los demás. Que el Estado se comprometa con los más débiles. Así nos lo ha pedido el Papa Francisco. Y es un reclamo. A veces la política no está al servicio de los más débiles. Y el deber y el compromiso que tenemos nosotros como creyentes es dar testimonio de que efectivamente vamos al Estado a servir y a servir a los más débiles, los que no pueden defenderse por sí mismos. El Estado tiene que dar esa mano generosa en nombre de toda la comunidad. Pagar ese servicio es lo que nos corresponde a quienes como ciudadanos
presentamos nuestro nombre en la democracia para ser elegidos como representantes. Y es lo que va a pasar, esa fiesta a la democracia que celebraremos el próximo 11 de marzo. En el último decenio se ha hecho una aceleración de sacar a Dios de las leyes, de sacar los valores y se puede decir una destrucción de los valores colombianos, tanto de familia como educativos, o sea, todo lo que tiene que ver con valores, hay una desmoralización en ese sentido. Es la oportunidad en este momento en que los colombianos pueden manifestarse y volver a hacer una reevangelización de estos valores católicos en todos los ámbitos que tenga que ver con el Senado y instituciones legislativas. Es ese servicio, ¿no? Es el servicio que el pueblo creyente puede prestar al resto de los residentes en una sociedad pluralista, en donde la mayoría son católicos. Allí debemos llevar esa luz de Cristo, esa gracia santificante, para que se iluminen esas realidades de acuerdo con el plan de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es el bien del hombre, y hacer la voluntad de Dios es buscar lo que le conviene a cada uno y construir en armonía ese estado que llamamos la paz. La convivencia y la paz es el fruto de la caridad, de la entrega, de las virtudes cristianas. Y por eso es el compromiso, trabajar en ese sentido. Precisamente, vamos a entrar en un punto que acabo de decir. Una palabra que se escucha mucho, las estructuras. Usted a todas horas oye hablar de las estructuras sociales. Mire, la política es hacer el bien en común, pero tiene un carácter propio. Es el arte de gobernar a los pueblos. Es hacer el bien común, pero lo propio del político es el arte de gobernar. Entonces uno pregunta, ¿y cómo se gobierna un país? Si a usted le dijeran en este momento, tenga ya el poder, el gobierno, usted ya es presidente de la República, ¿y qué va a hacer para salvar a Colombia ya? Quedaría un poco sorprendido. Un momentico. Lo primero es ver cómo se organiza un país. Si usted tiene claro cómo se organiza un país, sabe cómo lo gobierna. Entonces, un país se organiza por medio de un sistema político. ¿Y qué es un sistema político? Un conjunto de estructuras sociales que abarcan todos los aspectos de la vida personal y colectiva. ¿Y qué es una estructura social? Muy sencillo, es la organización que la sociedad se da para cumplir una función social sin la cual usted ni la sociedad podrían vivir. Si la estructura funciona bien, qué maravilla. Si funciona mal, se acaba la sociedad. Y viene otra pregunta, ¿y cuáles son las estructuras de un sistema político? Porque si es sistema es porque son diversas estructuras, pero entrelazadas, porque cada uno cumple un aspecto de la vida. Vea lo interesante. Yo se lo voy a contar y tú me acompañas, simplemente con un paseo que en la sabana. Turista está caminando en la sabana y de pronto ve la torre de la iglesia de un municipio. Se acerca y la mira. Ese entró en el primer piso del edificio. Vamos a decir que el sistema social es un edificio de 6 pisos. Y entonces ese es el primer piso del edificio, que es el ético religioso, porque responde a la primera pregunta, ¿de dónde viene el ser humano y para dónde va? Y segundo, ¿qué es el bien y qué es el mal? Esas son las primeras cosas esenciales de la vida. Pero además es el primer piso porque es la estructura sobre la cual se va a edificar la sociedad, la jerarquía, las prioridades de los valores que esa comunidad acepta como propios y que quiere ordenar su conducta para lograr el bien, realizar eso bueno que es ese valor, eso que se considera agradable, necesario, la posibilidad de relacionarse con su creador a través de la experiencia de fe comunitaria, de la experiencia de iglesia, y que en el caso de la cultura colombiana es una experiencia de fe que se ha construido a partir de la experiencia de la revelación cristiana en la Iglesia Católica en su mayoría, y que todos compartimos. Hay otras expresiones de fe, incluso hay quienes no tienen fe y que al no tenerla tampoco carecen, por supuesto, de unos valores y unas jerarquías y principios sobre las cuales se edifican sus prioridades. Esa jerarquía de valores que busca realizar el bien y evitar el mal hace parte de esa primera estructura, de ese primer piso. Entonces,
Andrés, tú has descrito el primer piso y todos los ingredientes. Pero bueno, el turista sigue caminando y entra a una casa de familia. Está aquí, está compartiendo una visita. Ese penetró en el segundo piso del edificio, que es la estructura familiar. Y la estructura familiar es básica porque allí es donde se cultiva la vida humana y donde crece. Y el matrimonio de varón y de mujer, la familia o la familia en general, tienen una tarea primordial, sin la cual no podría existir la sociedad. Así como sin la religión no podría existir, sin la familia tampoco, porque es la que comunica y educa la vida humana. Bueno, entonces ha estado en la visita, sale y va a dar un paseo y se encuentra en el edificio de propiedad horizontal, en la plaza, o si es en el campo, en una vereda. Pero es importante también recordar que esa familia que forma la segunda estructura es la segunda. Tiene distintos integrantes y cada uno contribuye en un papel para el éxito y la felicidad de los miembros de la familia. Están los esposos, el padre, la madre, están los parientes, los hermanos, los abuelos, los tíos, todos ellos hacen familia, comparten la vida, la alegría de la vida, pero además comunican la vida a través de los hijos, los nietos, que son la alegría del hogar, y aportan a la sociedad una contribución extraordinaria. Las generaciones presentes, actuales y futuras, y edifican los ciudadanos del futuro para la patria. Ese es un valor fundamental y por eso vamos a ver que la organización de la estructura familiar, el Estado se ocupa de ella y fija reglas de las obligaciones entre padres e hijos, las obligaciones entre los cónyuges, los derechos que tienen, las obligaciones, la manera de vivir bajo reglas que fija en este caso el derecho de familia. Y el Estado se ocupa de esa estructura y la cuida y la preserva. Y por eso hay gran preocupación cuando algunas decisiones de las cortes o algunas decisiones de las autoridades están afectando a los miembros de esa familia y la importancia de que hayan entonces políticas públicas con enfoque de familia y que se busque fortalecer esa célula de la sociedad, porque la sociedad se conforma de distintas familias con sus miembros que buscan realizar entre ellos la felicidad del amor, de la convivencia, del apoyo y de la realización como personas. Incluso una cosa, creo que hay que subrayar lo siguiente. Cada estructura se gobierna a sí misma. Todos los miembros de las familias componen la estructura familiar. Ellos son los que deben legislar sobre familia. Ellos deben tener autonomía total para definir todos los temas atinentes a la familia. El Estado los debe apoyar, pero deben tener el poder y la capacidad de organizar todas las políticas, las líneas de acción de la familia con autonomía y con su propia organización, para que puedan cumplir la función propia de la familia, que es, como se ha visto, el segundo piso del edificio. Con un elemento adicional que yo quisiera resaltar, y es que a veces es difícil hacer familia. La gente ignora cómo construir familia. Hay que educar, preparar a las personas a convivir, a mantener esa relación familiar, a educar adecuadamente a sus hijos, facilitarles un entorno favorable para que la familia pueda prosperar, en lo económico, por supuesto, en la estabilidad familiar. Y ahí es donde entra la política pública del Estado, dejando a la familia hacer su propósito, dejar a los miembros de familia cumplir con su función de regular ese sistema, las autoridades en la familia, el padre, la madre, los hijos que obedecen, que contribuyen a la felicidad del hogar. Pero el Estado no puede ser un enemigo de la familia que la estorbe, que la mortifique, que le cause perjuicios y daños. Y uno de esos daños que hemos censurado es precisamente el tema del aborto. ¿Cómo es posible que el Estado, en lugar de apoyar a las familias que tienen sus hijos, que comunican la vida, crea estructuras que facilitan destruir a los hijos y no se protege la vida de los más débiles? Más aún, si uno mira
la palabra Estado, el Estado nació fue de la familia, porque en las sociedades más antiguas lo que habían eran, la organización era por familias, y los que dirigían eran los padres de familia, y cuando esos se reunían, porque eran parientes, se llamaba una tribu, y tenían su jefe de tribu, o un clan, pero eran grupos de familias los que formaban el Estado, por supuesto. Pero salgamos de la familia para alcanzar a ver todos los pisos, y vamos al tercer piso del edificio. Muy bien. Uno salió de la casa, ¿y con quién se encuentra? Con la vida cotidiana, lo que sucede todos los santos días en un municipio, ve todo lo que está transcurriendo. Eso se llama la estructura cívica, que es la convivencia con todos los que se comparte la vida, lo cotidiano. Cívico es lo que uno hace todos los días. Y en la estructura cívica se encuentra la relación de muchas familias, se encuentran muchas actividades comunes, y entonces un clima cívico es lo que da la paz. En un municipio es fundamental, eso se llama la civilidad, lo cívico, se comparte en paz, se respetan las costumbres, se mantiene el aseo colectivo, etc. La cultura, el deporte, el compartir los ejercicios, los equipos, todo eso construye el tejido social, y la organización cívica busca precisamente establecer la manera como se comparte ese otro ámbito de realidad, esa otra estructura del compartir civilizadamente, fraternalmente, entre vecinos, entre residentes, entre compatriotas. Entonces estamos ya en la tercera estructura. Les advierto que son 6 pisos y vamos en el tercer piso. Claro. Ahora pasamos al cuarto piso del edificio. Y es que ese turista comienza a caminar y de pronto se encuentra con un colegio y salen los alumnos y entran. Acabó de llegar al cuarto piso del edificio, que es la educación. La educación. La educación. Y la educación no es solamente el edificio, es muchísimo más. ¿Qué es la educación? Es la transmisión que la experiencia de su vida y de hacen los mayores a los jóvenes generaciones. Es nada menos que transmitir toda la experiencia social que tienen los adultos al niño. ¿Qué sabe un bebé cuando nace? Uno ve al papá llevando al niño de la mano, claro, porque no sabe ni caminar, y el adulto lo educa, y así va subiendo hasta que forma al joven y luego al profesional, que ya como adulto sigue su camino. Y transfiere la cultura de una generación a la otra y le permite, a través de la investigación, la experimentación, llegar a nuevos conocimientos. Y ese compartir realiza también el bien en común en el ámbito educativo, desde la experiencia educativa de la escuela, la experiencia educativa de la propia familia, donde los padres son los primeros educadores, los llamados a educar a los hijos, y el compartir en la escuela, en el colegio, en el barrio, en el instituto, en la universidad, en el centro técnico, y ese aprendizaje, como decían los griegos, esa comunidad educativa de compartir y transmitir de una generación a otra la experiencia de los errores y de los aciertos para ir mejorando cada vez más la forma de vivir, la forma de compartir entre la comunidad. Y la palabra clave de la educación se llama cultura. ¿Qué es cultura? La realización de valores. ¿Qué es lo contrario? La barbarie, el rechazo de los valores, ¿no? Cultura es cuidar la vida humana, barbarie, cometer un asesinato, para poner un ejemplo clásico. Entonces, la educación es la que transmite la cultura y la va haciendo crecer, porque las experiencias de uno hacen que los otros en la cultura sean superiores. Por eso lo mejor para un maestro es que su propio alumno lo supere en la cultura, o sea, en hacer cosas, realizar valores. Pero pasémonos al quinto piso del edificio, ¿no? Que este es supremamente importante, y es que el turista está caminando por aquí y por allá y ve el comercio, los carros, coge un taxi. Eso se llama la estructura económica. Quinto piso del edificio es la economía, pero se llama estructura económica porque es la que produce bienes y presta servicios sin los cuales no podríamos vivir porque tenemos cuerpo, somos de carne y hueso. Entonces es el mundo del trabajo, donde se están produciendo constantemente los bienes. Si no hubiera trabajo, ¿cómo podríamos tener esta chaqueta? Si no hubiera trabajo, ¿cómo tendríamos esta sala? Pero todos cumplen funciones distintas en la economía, pero todos trabajan
en múltiples formas articuladas, integradas, y eso se llama la estructura económica. El manejo de los recursos, todo. La organización de las empresas, Eso. el mundo del trabajo, las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones de los empresarios que trabajan todos los días por vivir mejor. Y esa estructura económica es la que hace que podamos tener el abastecimiento adecuado o no de los bienes y de los servicios y la propia regulación que esa economía se da. Las relaciones entre trabajadores y empleadores, las relaciones entre proveedores que suministran una materia prima a una fábrica que las transforma y produce un producto final que luego va a los comercializadores a abastecer la necesidad de las personas. El mundo de la economía, el mundo del comercio, se ocupa de ese sistema económico con un propósito: servir al hombre, abastecer al hombre en lo que necesita, darle la mano al otro que tiene hambre, darle la mano al otro que necesita un vestido, un abrigo, satisfacer así las necesidades humanas. El servicio de salud, el médico, el servicio de justicia que presta un abogado. La organización de la empresa es lo propio del sistema económico, que es producir y administrar los recursos que son los que se necesitan para atender lo que la vida humana exige. Pero entonces fíjese lo que le pasa a ese turista. Ese va caminando, ¿no? Y en la calle ve el comercio, que es la quinta estructura. Pero resulta que va en un automóvil y un semáforo. Claro. Claro, el semáforo, detiene el automóvil. Ese momento entró al sexto piso. El sexto piso es el Estado. Ahora sí sabemos que es el Estado. El Estado es solo una partecita del sistema político. Aquí creemos que el Estado es todo y el individuo. No, el Estado es sexto piso. ¿Cuál es su trabajo? Coordinar la totalidad del edificio, que es un gran trabajo. Pero él no puede reemplazar a la familia, ni a la economía, ni a la educación, ni mucho más, y menos lo va a poder hacer, ¿no? ¿Qué va a pedirle usted a un ministro de Educación que organice la educación cuando hay 4 millones de maestros, profesores, alumnos, y llega un señor que tiene 35 años y le dice: oye, organice la educación? Sí, yo voy a hacer. No, el Estado es apenas un gran coordinador, pero de una gran importancia, porque él tiene la autoridad para dirigir la comunidad. Entonces es la tarea más política y más difícil, porque es coordinar para el bien común la actividad. Ahora, y fijar las reglas, expedir las normas, expedir el derecho que todos están obligados a cumplir en virtud de la justicia y realizar de esa manera el bien común. Entonces ese Estado es realmente esencial, pero coordinador. No es el que reemplaza a los otros. Ese es el punto clave. Ahora, ¿cómo funciona el Estado? Mire, el Estado, en primer lugar, tiene alguien que va pensando cuáles deben ser las normas, los caminos frente a cada problema para coordinar, no para sustituir, ni menos para imponer y aniquilar para facilitar, para crear las condiciones necesarias para que las otras personas puedan. Ahora, los 5 primeros pisos se llaman sociedad civil, con mayúscula. Lo ético religioso, lo familiar, lo cívico, lo educativo y lo económico configuran un todo que es la sociedad civil. El Estado, entonces toda la sociedad está organizada con 2 brazos: sociedad civil y Estado. El Estado es, por supuesto, el que coordina. Y sirve a esa sociedad civil. No, y es para servir, claro. Y por eso toda la sociedad, de alguna manera, participa en la configuración del Estado. De hecho, las personas que trabajan en el Estado, o quienes aspiramos a trabajar en el Estado, o que alguna vez trabajamos en el Estado, justamente nos llaman servidores públicos. Claro. Y tenemos que hacer honor a ese nombre. Si llegamos a un cargo del Estado, es precisamente para prestar la labor de servir a la comunidad. Ahora, ¿qué es lo característico del Estado? Que tiene la autoridad. Y la autoridad es la capacidad que tiene la persona y la comunidad de orientar, incluso con poder coercitivo. Por eso, ¿por qué? Porque el hombre está herido por el pecado. Si todos fuéramos
cumplidores de los 10 mandamientos, como decía un jurista famoso, Carneluti. Decíamos el estado de amor, no se necesitaba policía, ni justicia, no, era automático. Ahora bien, la primera condición para el Estado es que sea ético. Claro. Lo esencial del Estado es que tenga una moral, la moral pública. Lo segundo, que sea de derecho, porque el derecho es lo que organiza a la sociedad. Reglas que sean aplicables a todos, que todos se sometan a esas reglas y las reglas busquen realizar ese bien en común. Pero es que el derecho, la ciencia del derecho, es la que regula la justicia, y el objetivo del Estado es la justicia. Que en las relaciones de todos, individuales y colectivas, haya un valor que se realiza constantemente, la justicia. Y justicia derecho viene de jus, jus significa justicia. Darle a cada uno lo suyo. Desde ahí en adelante, toda la justicia. Entonces el gobierno tiene que ser regido por el derecho. Y eso significa que hay un universo de leyes, una ciencia del derecho que la humanidad ha construido con mucha dificultad y es la que garantiza la paz. Por ejemplo, dos personas tienen una discrepancia. En un estado que no es de derecho, uno saca una pistola y le pega un tiro al otro. Como en el viejo oeste, allá no había estado. Pero estado de derecho significa que cada uno tiene lo suyo y que hay que respetar los bienes ajenos. Entonces, si alguien roba, incumplió una obligación, entra la autoridad a regular y a juzgar con procedimientos. Y hacer exigible que se cumpla una obligación. Si alguien va a pagar una deuda y incumple porque no gira el cheque o el cheque resulta no pagado, tienen que haber las reglas que faciliten precisamente entonces, que se cumpla con la obligación. Ahora, entonces, Estado ético. Sin la ética no existe el Estado. ¿Qué es la ética? La moral pública. Hacer el bien y evitar el mal, pero hay una ética precisa que tiene que ser conocida y compartida, y eso es lo que sustenta la vida colectiva. Lo segundo, el derecho. Lo tercero, la Constitución. Es un Estado ético, de derecho y constitucional. O sea, se crea una Constitución que es la que da las normas de la organización de la sociedad en derecho. De ahí derivan las leyes, por eso son tan importantes las constituciones. Entonces sería Estado ético, de derecho y constitucional. Y en la Constitución se fijan las reglas de cómo se organiza la nación, cómo las autoridades ejercen la representación del pueblo, y en el caso concreto de Colombia es importante recordar que la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo la ejerce directamente en los casos de las consultas populares, en el caso de las elecciones, en fin, o adicionalmente ejerce su soberanía a través de sus representantes. Pero como es la autoridad, que es la capacidad de dirigir a una sociedad que si no cumple incluso tiene el poder coactivo, porque el derecho tiene carga de coactividad, resulta que el fundamento de todo esto es el origen de la autoridad. Y Dios es la fuente suprema de toda autoridad. Una sociedad se rige cuando Dios es como fuente suprema de toda autoridad, porque de él deriva la justicia, el derecho, la organización, la moral. Por eso en las constituciones tienen un capítulo que se llama preámbulo, que pone las bases. Claro. Y la nuestra, que existió durante 100 años, dijo Dios, fuente suprema de toda autoridad. Y la ética que lo dirige. En consecuencia, creo que hasta aquí hemos tenido una visión más que suficiente de que la política es el bien en común, que evangelizar es llevar la vida de Dios, y que se hace construyendo un sistema político por estructuras. En la etapa del Estado sí es muy importante subrayar que en la democracia moderna se eligen el poder legislativo, que es el que hace las leyes, el ejecutivo las aplica y el judicial es el que ve cuando se violan. Pero ojo, hoy está muy incompleto, porque por medio de los partidos políticos elegimos el Congreso, pero la sociedad civil como tal no está representada. Es necesario darle espacio a la sociedad civil, y veo que nos están escribiendo. No. Claro, qué cosa buena. Entonces, ojo, Andrés, este punto para mí es fundamental. La sociedad civil debe estar en el Estado con su propia cámara de la sociedad civil para legislar. Claro. Debe legislar. Mire, la estructura religiosa debe estar en el Estado,
la familia también, en el Congreso de la República. Una cámara especial, porque son los que saben, los que manejan la vida diaria. ¿Cómo? Mire por qué está en crisis el país. Le voy a contar un ejemplo de cuando yo era senador. Testimonio. Mire, hoy es imposible que un legislador legisle. Bien. Yo lo digo incluso cuando estuve. Porque mire, el lunes usted tiene que estudiar la reforma agraria. Le traen una ley de reforma agraria. Toda la organización del campo. El martes tiene que ver la organización del Ejército de Colombia, los ejércitos, ¿no? El miércoles le corresponde organizar todo el sistema educativo, usted tiene que votar una educación. Pero ya salió de la educación, tiene capacidad usted de dominar y conocer. Usted solo o 50 asesores. No puede. Y si llega, el jueves le toca la reforma tributaria, el viernes le toca todo el problema del petróleo. Por Dios, eso naturalmente hoy está en crisis. Eso se podía hacer hace 200 años, porque era una sociedad muy sencilla cuando se inventó la democracia. Hoy se requiere que quienes van manejando el país legislen. Los que están manejando la economía deben saber legislar en economía, no que sean exclusivos, porque los otros opinan, pero ellos sí saben qué es la economía. Los padres de familia sí saben qué es gobernar una familia. Los religiosos saben qué es una iglesia. Entonces, todos los pisos del edificio deben tener una cámara de la sociedad civil. De ahí la importancia, doctor Corsi, que las personas que sean elegidas deben estar preparadas y tener unos fundamentos tanto educativos como de conocimiento y un bagaje a nivel de conocimientos para ejercer esa función. No, de hecho, está el voto público, pero a veces votamos por personas que son populares, que realmente de pronto no tienen las capacidades para ejercer esas partes de legislación, y ahí vienen los problemas. Sí, yo lo agregaría. Eso es cierto, lo que usted dice, que las personas tengan preparación, pero ni el más preparado, ni mejor asesorado es capaz solo, porque la estructura no lo permite. La estructura de la democracia actual no permite que el legislativo pueda legislar bien. Por más que sean todos genios. Sin 100 genios no pueden. Requieren el concurso de las otras fuerzas vivas de la nación. No, es que es al tiempo. Los que están construyendo la nación día a día deben estar allá con poder legislativo. Toda la estructura religiosa debe tener sus representantes, que no se elegirían por voto popular, sino según la organización. Los que manejan las estructuras cívicas, medios de comunicación también. Los que mueven la educación, todos los rectores de colegios, son los que deben, ellos sí saben. Un rector de 30 años sí sabe qué es educación, ¿no? Los que mueven, un empresario sabe, un sindicalista sabe. Esos deben estar allá con voz propia y poder legislativo. Entonces, hacia donde debemos ir es con un espíritu de comunión, porque es viviendo la comunión, la comunidad religiosa, la comunidad familiar, la comunidad cívica, la comunidad educativa, la comunidad económica, son como las comunidades que brotan de la auténtica política que es el hacer el bien en común, y para eso se organizan, y la comunidad política que es el Estado. Todas deben estar, por supuesto, integradas. Si uno pudiera hacer una imagen, entonces diría que de cada piso del edificio sale una comunidad que es la que orienta a ese sector para que cumpla la función que le toca. La familia para que eduque bien y forme a los hijos. La educación para que logre transmitir la cultura. Y cada una de las estructuras. Eso sí, entonces el Estado, realmente basado en una política de comunión, tendría que cada estructura se gobierna a sí misma, pero no es absoluta, es autónoma, pero no independiente, o si no sería la anarquía. El Estado es donde se unifican todas y por eso tiene la autoridad superior, y ahí deben estar, por un lado, los partidos políticos, porque son los que van a administrar el Estado. Deben ser preparadísimos para administrar el Estado. Y la sociedad civil, que es la que lleva la vida de la nación, y entre los dos hacen, mire, el día que eso se haga, y es lo que pide Laicos por Colombia. Es una reforma estructural a la política colombiana, que las estructuras sociales se involucren en la gestión de la labor del Estado. Otro ejemplo, patente, que estamos además padeciendo en este momento y que muestra la crisis del Estado actual. Es lo que ha sucedido con las decisiones, yo diría que
extralimitaciones de la Corte Constitucional Es un caso. que ha venido a interpretar a su acomodo las normas de la Constitución del 91 y ha venido a decidir, por ejemplo, en estos días, que el Estado tiene que facilitar, proporcionar y crear un régimen para que se aplique la eutanasia a los niños menores de edad y que en ese sentido le da una orden la Corte Constitucional al gobierno para que reglamente. Eso rompe la estructura de las fuentes del derecho porque siempre se ha dicho que para que el gobierno pueda ejecutar la función ejecutiva tiene que haber surgido una decisión colectiva del órgano legislativo, que es el Congreso, a través de una ley, con la voluntad popular, con la democracia, con las mayorías, que fije las reglas que buscan realizar la justicia y el bien común en la comunidad. Y a partir de allí el gobierno reglamenta. Pero vemos que en este caso de la eutanasia no existe ninguna ley, no existe ninguna norma. Y por eso hemos pensado que es necesario hablar más adelante de cómo tiene que enfrentar la sociedad civil este abuso de algunos órganos del Estado, como el caso de la Corte Constitucional y ahora del gobierno, a través del Ministerio de Salud, que ha pretendido presentar a la sociedad un proyecto de resolución reglamentaria de la manera como se debe autorizar la muerte anticipada de los niños, de los menores, que no tienen voluntad y capacidad de determinarse. Son menores de 18 años, ni siquiera pueden votar, pero ahora la nueva regulación, según parece que el gobierno quiere expedir, les va a permitir decidir si les aplican o no la eutanasia, o llamarán a sus padres para que decidan por ellos si teniendo una enfermedad terminal extinguen su vida. Ahí no está la solución. La solución es prestar el servicio de salud, proporcionar los cuidados paliativos al paciente, proporcionarle lo necesario para que tenga una enfermedad con un tratamiento digno. La muerte no puede ser un derecho y la muerte digna mucho menos. El derecho es el de la vida, de conservarla, de preservarla, de proporcionarle en el caso de enfermedad todo lo necesario. Por eso hemos pedido al gobierno que rechace las órdenes de la Corte Constitucional y pida la excepción de inconstitucionalidad, la excepción de ilegalidad, porque debe haber una norma previa para poder reglamentar. El gobierno no tiene competencia de dictar una resolución a partir de unas órdenes de la Corte Constitucional. Y ese tema lo hemos planteado al gobierno. Se ha elevado ante los tribunales, pero no quieren escuchar al pueblo. Y desde acá invitamos a todos los ciudadanos a que se manifiesten frente a ese abuso de un poder que no quiere realizar la justicia ni el bien común y pretende, sin reglas democráticas, imponerle a la mayoría ciudadana el parecer de 2 magistrados de la Corte Constitucional que le han ordenado al gobierno. El gobierno no puede pensar que es ineludible las órdenes de la Corte. Además, ahora, precisamente, la sentencia de la Corte Constitucional del pasado mes de noviembre fue demandada mediante acción de tutela ante el Consejo de Estado. Nada menos que por un ciudadano que ha trabajado con los menores en discapacidad, que conoce la importancia de proporcionar el cuidado y que resulta sorpresivo que ahora el Estado desprecie ese cuidado y pretenda promover la eutanasia. Me refiero a Jason Aristizábal, también conocido porque fue uno de los ciudadanos colombianos que el canal CNN calificó como un héroe. Y él está invitando a todos a que se unan, y nosotros también nos unimos a él, como sociedad civil, como ciudadanos, y en mi caso personal como candidato al Congreso, a oponernos a que el Estado renuncie a atender a los enfermos y prefiera instruir la manera como se extingue la vida de un paciente, y mucho menos de un menor de edad. Pero para acabar de completar el problema, también se ha abierto un debate en la Corte Constitucional. Y es que un grupo de investigación universitario ha pedido a la Corte Constitucional que elimine la prohibición de utilizar los despojos mortales de seres humanos en gestación que han muerto por un aborto, por un parto anticipado
o incluso ahora con este tema, la eutanasia infantil, tejidos de seres humanos jóvenes que no pueden ser usados ni comercializados por nadie a partir de la exigencia de esa norma que busca proteger la dignidad humana. Y ahora pretenden que se declare la inconstitucionalidad y que se pueda comercializar con los subproductos del aborto y de la eutanasia. Y eso, sépanlo, no lo vamos a permitir en Colombia. La comunidad, la ciudadanía, la sociedad civil cuenta con líderes como nosotros que sin miedo en la política queremos el bien común. Y vamos a proteger a nuestros niños y, por supuesto, el respeto a la dignidad humana. Los tejidos de un ser humano no pueden ser objeto de comercio, y mucho menos si es joven, mucho menos si es un ser en gestación. No podemos aceptar una industria que se nutra de los tejidos humanos y de la muerte como si el ser humano fuera un producto más o un objeto. Incluso aquí, para hacer una síntesis de lo que hemos hablado, hagamos una síntesis. Claro. Mire, comenzamos preguntándonos qué es política. Y dijimos que política es hacer el bien en común, pero que requiere de la evangelización, y por eso la iglesia está acá, para evangelizar. ¿Qué hubiera sido de Colombia sin la iglesia? Para que se pueda vivir. Y luego nos preguntamos en qué forma se organiza un país. Esa era la pregunta. Y decíamos que por medio de estructuras sociales, que son las organizaciones, para cumplir una función sin la cual no podría subsistir un grupo ni un pueblo. Y empezamos, es un resumen. En el primer piso está la estructura ético-religiosa. Un pueblo con una moral elevada, alta y una religión implorándole al Salvador tiene las bases más fundamentales. Hoy la crisis está en que ese valor ha sido casi destruido. Opacado, ¿no? Y golpeado a fondo. Y se puede decir que como él hace un edificio, está totalmente torcido. Y eso es por eso es que se está cayendo el edificio. Esa es la verdadera causa final de la crisis. Porque si hemos despreciado los 10 mandamientos, ¿de qué nos quejamos? De que haya corrupción cuando un precepto es no robar y el otro no matar. El segundo piso es el que la estructura familiar, cuya tarea es transmitir y educar la vida humana. Por eso los padres son ante todo los creadores de una estirpe que en el tiempo permite que generación tras generación viva. Por eso usted tiene abuelos, bisabuelos y tendrá nietos. Hoy, indudablemente, la situación del país es muy grave porque la estructura más golpeada ha sido la de la familia. Nunca, para lo que tú acabas de decir, se le consultó a un papá, a un padre de familia, ni se convocaron a los padres, no, eran unos funcionarios públicos, como ahora está sucediendo con la eutanasia, que sacan un decreto. Eso es absurdo y hay que rechazarlo. Y es contrario a la democracia, no hay una decisión mayoritaria, no hay un debate, no hay discusión. Claro, pero es la estructura de la familia. El tercer piso dijimos que es la cívica. En una época eran buenísimas las buenas costumbres, se llamaba ambiente amable, todo eso. Bueno, que cumple la función de la convivencia en lo cotidiano. El cuarto piso es la educación, que sabemos debe cultivarse porque es la que eleva y transmite la cultura. Hoy sabemos que hay crisis educativas, perfecto, pero los educadores pueden ir superando. Y el quinto piso es el económico, que permite que se produzcan bienes, se presten servicios para responder a las necesidades de techo, alimento, vestir, lo del cuerpo humano. Esa es la sociedad civil, que debe funcionar por sí misma armónicamente, todas como comunidades, con espíritu de comunión, que se unen para lograr eso. Y el sexto piso y último es el Estado, que es el que coordina todo y que es el depositario de la autoridad política superior, porque Dios se la delega al pueblo. Se llama Dios fuente suprema de toda autoridad. No es porque sean unos genios, no, porque Dios se la delega. Y su tarea básica es la justicia y el derecho, para organizar la sociedad y dirigirla. Yo creo que ahí resumimos, y todo eso se podría llamar un modelo
político, se llama modelo la arquitectura, los planos de un edificio. Cerrando el tema, doctor Corsi, se habla de evangelizar la política. Muchas personas dicen que los católicos, que siendo valores religiosos, no se deben meter en la política. ¿Por qué las personas católicas debemos entrar en la política? Bueno, es que los creyentes tienen conciencia de que son criaturas y que hay un creador que nos ha comunicado el don de la vida y que además nos ha revelado su amor, un propósito para ser, que nos anima precisamente todos los días a ser mejores, a perfeccionarnos. Y esa es la invitación que hace la religión, la experiencia comunitaria de un proceso personal de conversión, de ser cada día mejor, nutrirse con la gracia santificante, la vida sacramental. Pero eso no es solamente para el individuo. El individuo está llamado a explorar internamente, pero proyectar hacia afuera todo ese bien, porque es instrumento también eficaz de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, que se manifiesta en la condición de que ese creyente también es ciudadano, y como ciudadano pertenece a la comunidad que organiza el Estado y tiene el derecho y deber de concurrir a la organización del Estado para servir desde el Estado a la construcción de ese bien común. De modo que los creyentes no solo tenemos el derecho, sino el deber de participar en